tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Daniel Oscategui. En representación del grupo número 2 voy a conversarles un poco acerca de técnicas que son útiles para los encargados de la logística. Entre ellas, la primera que voy a mencionar es el análisis de la regresión múltiple, la cual es un método que analiza las diferentes variables de una dependiente para calcular el precio de un producto. Para generar una fórmula de regresión múltiple es necesario que se cumplan diferentes requisitos para poder plantear la fórmula, al igual que el método de regresión lineal. Por lo tanto, deben contemplar los siguientes puntos. Lo que quiere decir esto es que en los modelos lineales múltiples los predictores deben ser independientes. No debe haber colinealidad entre ellos. La colinealidad ocurre cuando su predictor está linealmente relacionado con uno o varios de los otros predictores del modelo o cuando es la combinación lineal de otros predictores. Esto hace referencia a que el mejor modelo es aquel capaz de explicar con una mayor precisión la variabilidad observada en la variable respuesta, empleando el menor número de predictores. Como les mencioné anteriormente, las variables no deben tener relación ni coherencia entre ellos. Valores de cada observación son totalmente independientes de los otros. Esto es especialmente importante de comprobar cuando se trabaja con mediciones temporales. Este punto no se trata de una condición de por sí, pero si no se posee pruebas o muestras suficientes para observar, los predictores que no son realmente influyentes podrían parecer. Implementada por los encargados de logística es la nivelación o ajuste exponencial, que también es conocido como suavizamiento exponencial. Este método básicamente consiste en un promedio móvil ponderado que es más simplificado ya que permite el cálculo de un promedio en una serie de tiempo asignando un índice o coeficiente de ponderación mayor a las demandas más recientes que las demandas anteriores. Este es un método de pronóstico que es el más usado, ya que es relativamente simple y requiere una cantidad de datos mucho menor que la anterior que les mencioné. Otros métodos de pronóstico requieren datos de muchos periodos anteriores para realizar un cálculo que permita llegar a un promedio ponderado. Las características más importantes de este método de promedio ponderado están el poder capturar el tipo de tendencia y estacionalidad, determinar parámetros para darle un énfasis relativo al pasado reciente versus el pasado distante, y se puede incorporar fechas o eventos especiales como días festivos o promociones. También nos dice que para el cálculo del promedio ponderado se requieren 3 datos. Principalmente está el pronóstico del último periodo, la demanda de este periodo y un parámetro o índice suavizador o de ajuste conocido como el alfa, y cuyo valor oscila entre 0 y que el nuevo pronóstico se obtiene del último pronóstico que tenemos más un ajuste por el error que pudo haber ocurrido en el último pronóstico. Esto quiere decir que si alfa es muy cercano a 0, el promedio obtenido tiene un factor de ajuste o suavización pequeño, pero si es cercano a 1, el factor de ajuste que tendrá el nuevo cálculo será mayor. Esto considera el error que pudo tener la predicción pasada, como ya les comenté. El cálculo de los errores de pronóstico radica en la necesidad de tomar decisiones con respecto a cuál es el método de pronóstico de la demanda que es mejor y que permite determinar cuando tenemos errores en dicho cálculo. Entonces, básicamente se hace con el fin de cambiar nuestros métodos de cálculo de la demanda para poder tomar mejores decisiones de pronóstico. Estos cálculos consisten en usar las demandas reales para un periodo y a ellas restarles los pronósticos de cada una de dichos periodos. Por lo tanto, la fórmula sería la siguiente. Tomar en cuenta que para contar con un cálculo adecuado se deben de tener información de varios periodos, ya que los datos aislados, por así decirlo, no son de mucha utilidad.
Esta técnica es un proceso que identifica y calcula los diversos componentes existentes de una serie temporal, así como la forma en que se relacionan entre sí estas variables. Una serie temporal es un conjunto de observaciones de una misma variable ordenadas en el tiempo. La ventaja que tiene esta es que analiza una serie de datos en el tiempo para ver su evolución y el dinamismo que tiene. Entre las variables que tiene que tener una serie temporal está la tendencia, que es la evolución a largo plazo de una serie. Por así decirlo, es ver si la serie temporal tiene algún movimiento sostenido a lo largo de un periodo de tiempo. Y esto se puede ver en rectas de tendencia, por ejemplo. Los cíclicos son las variables que se dan antes y después de cierta tendencia, las cuales tienen una cierta periodicidad en el tiempo y usualmente en periodos superiores a un año. Esto se da en forma de variaciones en las variables de estudio, produciendo alteraciones que son cíclicas en el tiempo. Para poder determinar este componente cíclico se requiere observar las variables en periodos largos de tiempo. El componente estacional son los componentes que están alrededor de los componentes cíclicos y de las tendencias, pero que se repiten en periodos menores de un año. Se dicen que son estacionales porque muchas veces se atribuyen a los cambios en las estaciones del año. Persisten a lo largo de los años y pueden producir como cierto grado de certeza, por así decirlo. El componente irregular se conoce también como componente aleatorio, accidental o residual. Estos son generados por factores impredecibles y esporádicos que usualmente son pasajeros y son componentes que no están explicados por ninguno de los componentes anteriores.